yo ya provengo por la rama paterna, todos los hombres de la familia eran marineros, sin embargo por la familia materna no, era gente toda de tierra, pero ahí viene mi vinculación, mi padre ya ser su padre marinero, su abuelo, bueno, pues ya era la tradición que siendo jóvenes iban para la mar muy pronto. Entonces, fui hija, o sea, soy hija aún de, ahora ya es jubilado, pero en este momento soy también esposa de marino. Pues recuerdo mi niñez, siempre el padre pues ausente, nosotros, mi madre nos hablaba muchísimo de él, tratábamos de mantener conversaciones telefónicas, en ese momento las conversaciones a casa eran por telefonía, pero cada 50 días los barcos iban a tierra en Canarias, entonces mi padre se metía en un locutorio y hablaba horas. Yo además siempre tuve una vinculación bastante directa con mi padre y somos de un carácter muy parecido y le contaba pues cómo me iban los estudios. De todos mis hermanos, que somos 4, la que más hablaba casi era yo. Él echaba horas en el locutorio hablando porque es verdad que para hablar por telefonía teníamos que desplazarnos a la casa a lo mejor de la mujer del patrón o del armador y no era una conversación privada, pues lo que antes decía Charo, ¿cómo están los niños? ¿Están bien? Siempre nos inculcaron que no podíamos decirle nada malo a nuestros padres cuando hablábamos porque ya tenían un trabajo muy duro y cualquier preocupación les podía llevar a tener un accidente, entonces siempre todo era bueno. Yo en mi caso, que además fui buena estudiante, siempre era bueno y bueno, y luego pues hablábamos de los viajes que hacíamos de excursiones y demás. Pero por otro lado triste, o sea, tuve una niñez muy feliz porque mi madre estaba totalmente volcada en todos nosotros en casa y todo lo que necesitamos, pero a su vez con un punto de tristeza porque todos los demás compañeros, todos los niños tenían siempre a su padre. El festival del colegio pues nunca estaba mi padre porque era muy raro que en junio estuviera tu padre en casa. Y con el tiempo, pues no podíamos ir tampoco, mis hermanos no tenían un padre para jugar al fútbol con ellos. Entonces todo eso se revertía, que cuando mi padre estaba en casa, pues hacíamos todo eso. Pues cuando mi padre volvía, todo eran celebraciones, reuniones familiares, cumpleaños atrasados. Es que ya nos inculcaban también nuestras madres, era un cumpleaños un poco triste si no estaba tu padre, entonces cuando volvía tu padre pues hacíamos los cumpleaños, soplábamos velas, aunque fuera 2 meses después, y muchas conversaciones con él. Yo recuerdo siempre con muchísimo gusto cuando volvía mi padre, unas sobremesas tremendas, porque es verdad que siempre lo echamos mucho de menos y yo, sinceramente, tampoco mis hermanos, pero nunca lo noté como un extraño. O sea, sí que tengo compañeros y amigos que llegaba su padre y casi era un poco un rollo, porque era un poco un desconocido. Pero yo tengo que decir que en mi casa no era así. Pasábamos la mayoría del año con tu madre, y tu madre era la que hacía, la que mandaba, la que reñía, era todo, tu madre y tu padre. Y cuando venía tu padre, pues era todo felicidad. No te reñía, si algo pasaba, pues que decida tu madre. Y entonces ellos decían, con el tiempo nos dijeron que ellos para unos días que venían a casa, que no venían para estar con enfados con sus hijos, para que no tuviéramos después un recuerdo malo de ellos cuando se iban. Mi madre pertenecía a la asociación Rosados Ventos. Nosotros ya, a través de todas las movidas y los movimientos que se hicieron cuando fue por el convenio del caladero canario sahariano, pues los hombres luchaban en Canarias, las mujeres aquí. Y los hijos, claro, o si había algún hermano mayor que quedaba en casa al cuidado de los pequeños, pero si no, la mayoría estábamos con nuestros padres, a movilizaciones y demás. Entonces, luego se juntaron todas esas mujeres y mi madre siempre formó parte además de la junta directiva también, tuvo distintos cargos al pasar los años y luego, pues con los años, yo pues hablando con Cristina y Mari Carmen,
pues empecé a venir aquí, pues también como había estudiado, pues para hacer un poco uso de mi estudio. En ese momento estudiaba en la Alianza Francesa y teníamos contacto con asociaciones de Francia, y entonces, pues como ellas aún estaban en activo, pues para venir a echarles una mano, a hacer voluntariado. Y así empecé, hasta que después empecé a venir todos los días, y Cristina se jubiló ya, bueno, y ya después ya pues a distintas entrevistas, congresos. Tuve la suerte, tengo que decir que tuve la suerte también de poder viajar acompañando a Cristina. Normalmente iba un miembro de la Junta Directiva, pero a mí también me tocó en alguna ocasión. Bueno, Rosa dos Ventos tenía bastante proyección, tanto nacional como internacional, entonces había muchas reclamaciones que había que hacerlas. Bueno, se iba a Santiago, a distintas consellerías, pero normalmente lo que más interesaba era nacional, para que las cosas cambiaran en el sector pesquero, y a Madrid había muchísimas reuniones, porque a lo mejor una reivindicación dependía de 3 ministerios. Aquí en tierra una persona tiene un problema y es el Ministerio de Trabajo, pero es que en la mar hay, si tiene que ver con el barco y lo que es el entorno del barco, era Fomento. Si era algún tema laboral, Trabajo, y luego Pesca, porque era el sector pesquero. Entonces eran distintas reuniones allí, y luego ya empezamos a hacer muchísimas reivindicaciones ya a nivel de Bruselas, para que desde la Comisión de Pesca se pudieran cambiar. Entonces, bueno, pues también se iba a Bruselas. Rosa dos Ventos tuvo también una intervención en el Parlamento, en Estrasburgo, hablando de lo que eran las condiciones de la familia marinera. O sea que Rosa dos Ventos viajaba muchísimo. Bueno, pues yo ahora soy mujer de marino, pero un poco creo que, bueno, mi padre siempre tenía el discurso de que, por favor, que ninguno acabáramos en el mundo del mar. No porque fuera una vergüenza o un descrédito, pero él nos decía que no nos iba a poder dejar bienes, con lo cual la herencia que nos podía dejar era estudiando, que estudiáramos, y que el peor disgusto que le podían dar mis hermanos varones es acabar en el mar, que para eso él era un trabajo muy sacrificado y que él no lo quería para sus hijos. Bueno, de hecho somos 4 hermanos, soy yo la única que está vinculada con el mar, y los cambios son muchísimos en ese sentido. Yo viví la época como niña, mi madre era ama de casa, que se ocupaba totalmente de todo lo que nos hiciera falta. Yo estudié y claro, yo trabajo y mi marido también. Eso antes era impensable, ellas estaban volcadas. De hecho, nosotros apenas hubo bodas de familiares que mi madre no iba. Siempre era aquella cosa que no fuera a ser que le pasara algo a mi padre y ella no estaba en casa para recibir la noticia y cómo se vería que estaba pasándolo bien. Es así, son muchas carencias que tenemos en ese sentido, de tu padre porque no estaba y tu madre porque socialmente tampoco tenía muchísima vida. Pero en este caso, ahora te puedo decir que la vida social, así de grandes celebraciones, la seguimos manteniendo un poco esa. Yo tengo total libertad, puedo ir a donde quiera, y de hecho viajé también con Rosa dos Ventos yo sola, claro que sí. Pero es que a ti ya no te apetece. Cuando es una celebración, tú ves a todas las parejas juntas y a ti te falta tu otra mitad. Pero bueno, también lo haces por tu hijo, ¿no? Pero otra cosa que cambió muchísimo fue el tema de las comunicaciones. Nosotros ya desde unos años para aquí, yo hablo todos los días con mi marido, todos, y son conversaciones cortas, pero lo hacemos por el WhatsApp. Eso antes, o una videollamada, o sea que tú no veías la cara de tu padre hasta que volvía, lo despedías en el muelle y hasta que volvía al muelle no veías su cara. Y ahora ya, pues los padres, cuando nació mi hijo, yo no podía hacer videollamadas con mi marido. Hablábamos normalmente, para que no fueran las llamadas estas que son más públicas, las de la emisora, hablábamos por satélite. Pero claro, son unas llamadas muy, muy costosas. Y con el tiempo, pues ya vinieron las nuevas tecnologías y no todos los barcos tienen wifi, eso también hay que decirlo, en el caso del de mi marido sí que lo tiene,
y nosotros nos vemos beneficiados en eso. Entonces yo ahora puedo hablar con mi marido todos los días, mi hijo lo mismo, cambió muchísimo. La educación que recibimos, en mi caso, mi madre, al no pertenecer, para ella sí que fue una novedad. Su novio ya pues era marinero, primero de bajura y luego con el tiempo fue de altura, pero ella sí que en su familia no tenía ninguna relación en casa con el mundo marino. De hecho, mis abuelos tenían un negocio y ella fue la primera. Entonces, nosotros en casa recibimos la educación que mi madre ya había recibido, pero no tanto impregnada en el mundo del mar. Yo te puedo decir un caso concreto. Pues mi marido, por ejemplo, en el caso, eran como muy de tradición. Su padre ya era marino y de aquella, pues muchas madres decían, si no sirves para estudiar, pues para la mar con tu padre. Yo, por ejemplo, eso ya en mi casa nunca se vivió. Fue una educación muy rica en valores, eso sí, sobre todo respeto, pero también pensando siempre que lo poco o lo mucho que tuviéramos era debido al sacrificio que hacía mi padre por estar lejos de nosotros. Bueno, pues hoy en día ya poca gente, si estamos hablando de que nuestros padres nos inculcaron un poco un recuerdo, o había un parámetro casi en casa que casi ninguno de las mujeres de la Asociación Rosa dos Ventos, no sé si muy pocos hijos de esas mujeres se dedican al mundo del mar. Muy pocos, ¿eh? Es que no sé si 5 o 10 ya serán muchos. Todos, entonces, entendiendo de que si tú vienes de tu padre que te inculcó que no te dedicaras al mundo de la pesca, porque es muy distinto dedicarte al mar y ser marino y de ir en la mercante que ir en la pesca. La pesca es un trabajo muy sacrificado, se trabaja día y noche, no hay domingos. De hecho, hay muchos marineros de la época de mi padre que decían, mi padre mismo lo decía, que a veces con toda esa trayectoria que tenían, que era imposible saber en qué día vivían, sabían que era domingo porque era cuando comían cocido, porque trabajaban domingo, trabajaban de noche, trabajaban de día. Entonces, claro, normal, no hay una regeneración, no hay un relevo generacional, podemos decir. Porque es que, claro, yo por ejemplo, es que mi hijo está estudiando y a mí sí que no. Mi marido dice, bueno, si a él le gustara ir al mar, pues mira. Y yo, sin embargo, le digo, bueno, sería el peor disgusto que me iba a poder dar. No, ya viví yo eso y ellos que vivan aquí en tierra. Entonces, lo que sí pediría es que estén más unidos, que todas las reivindicaciones que puedan hacer, que estén más unidos, porque un barco llega a tierra y cada marino es de su puerto. Cada uno ya llega a su casa y, por ejemplo, mi padre siempre decía, el barco quedaba en el muelle y no se acordaba más del barco. O sea que, claro, entonces siempre es más difícil llegar a tierra y hacer cualquier reivindicación por parte de ellos. Por eso hubo la unión de las mujeres también. Ellos llegaban, pues a lo mejor uno se va a Bueu, otro a Marín, otro se va a Boiro, otro se va a Celeiro. Entonces, si son de lejos, pero sí que estuvieran más unidos, porque conviven juntos, se pasan el año viviendo juntos, en una cáscara de nuez, como digo yo, porque en la inmensidad del mar, un barco no deja de ser una cáscara de nuez. Entonces mi marido, que además anda en el caladero de Gran Sol, con los temporales que hay allí, yo ya lo preocupada y otra cosa ya, mi hijo no me gustaría pensar que él iba a vivir eso. Entonces sí, unión entre ellos y sobre todo que vengan cuantas más mejoras, telecomunicaciones, habitabilidad, todo eso va a repercutir también en que ellos puedan trabajar mejor, y para el empresario, si el trabajador es más productivo, pero también tiene que estar bien habilitado todo. Mi padre, cuando se jubiló, primero, bueno, se impregnó bastante en la familia, ya tenía varios nietos y entonces
aunque en casa las celebraciones que hubo siempre fueron con el tema del Banco Canario Sahariano, cuando había los paros biológicos, bueno, pues ahí ya pues todos nos casábamos. Mi hermana se casó en mayo porque mi padre estaba en casa, yo ya tuve que organizar mi boda para octubre porque era cuando mi padre estaba en casa. Era impensable hacer una celebración de ese tipo sin tu padre. Y bueno, mi padre pues también se dedicó a los nietos porque tiene sus hijos, todos trabajamos, y entonces mi madre era la que cuidaba un inicio a los niños y luego ya pasaron a la guardería, pero siempre dependimos de ellos. Y luego, bueno, pues la gente que se quedó cuando acabó el Calavero Canario Sahariano, pues la gente que en un inicio habían tenido contacto, ese grupo de hombres, montaron una empresa y él pues siempre estuvo vinculado con ellos. Entonces, de alguna manera seguía trabajando, pero no en activo. Y luego, bueno, ya vino con el tiempo el cuidado de su madre, entonces y ahora pues está bastante mal él, y lo que es las relaciones sociales las tiene muy limitadas. No, cuando se jubiló mi padre fue todo alegría y el tiempo todo era poco. No, para nada, no le costó nada hacerse a casa. Lo que sí es que de repente las mujeres tenían la costumbre de que cuando venían ellos, que venían de 6, 7 meses, bueno, había una limpieza general que bueno, que aquello, la casa estaba desinfectada total. Y claro, luego hay que hacer cosas en casa. Y era eso, que luego hubo que ir acostumbrándose a poco, porque ellos venían, después de 7 meses venían un mes y todo eran salidas, todo eran celebraciones, todo eran comidas, hoy aquí, mañana allá, y luego al llegar a casa, claro, ya era una estancia normal, el cumpleaños era en su día, las celebraciones eran en su día, entonces sí, eso de repente tenían aquella ansiedad de llegar a casa y vivir todo junto, lo que se habían perdido, pero no, sé que hay gente que le cuesta al llegar a casa volver a sentarse y ser otra vez uno más de esa familia familiar, que es más bien una figura ausente y está unos días solo presente durante el año. Pero en el caso de mi padre creo que no hubo ningún problema.